Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijeron a Jesús los fariseos y los escribas: los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también. En cambio los tuyos a comer y a beber. Jesús les contestó: ¿queréis que ayunen los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Llegará el día en que se lo lleven y entonces ayunarán. Y añadió esta parábola: nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque se estropea el nuevo y la pieza no le pega al viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, se derrama y los odres se estropean. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá: está bueno el añejo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es viernes de la semana 22 del tiempo ordinario, queridos hermanos. Además es día de San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Nació en Roma hacia el año 540 y desempeñó primero diversos cargos públicos. Llegó luego a ser prefecto de la urbe y más tarde se dedicó a la vida monástica, siendo ordenado diácono y nombrado legado pontificio en Constantinopla. El 3 de septiembre del año 590 fue elegido papa, cargo que ejerció como verdadero pastor en su modo de gobernar, en su ayuda a los pobres, en la propagación y consolidación de la fe. Tiene escritas muchas obras sobre teología moral y dogmática. Murió el 12 de marzo del año 604. Seguimos siempre con la lectura de la carta de San Pablo a los Colosenses. Hoy con un himno a Cristo que Pablo eleva y que nosotros repetimos, junto con parte del pasaje de ayer, en la oración de las vísperas de cada miércoles. Pablo quiere completar el conocimiento que ya tienen los colosenses con una mirada más profunda sobre quién es Cristo en el plan de Dios. Cristo es imagen del Dios invisible. Es primogénito de toda la creación, porque todo fue creado por medio de Él, por Él y para Él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él, y Él existe antes que nada, y todo consiste por Él. Además es cabeza de la Iglesia, el primogénito de los resucitados, el primero en todo, y en Él reside toda plenitud según la voluntad de Dios. Cristo como centro del cosmos y de la Iglesia, el primero en la creación y en la salvación. Y parece la respuesta de Pablo a las corrientes gnósticas de Colosas, que ponían a los ángeles o a los espíritus astrales por encima de Cristo. Un precioso himno cristológico, profundo, misterioso y consolador, también hoy para nosotros. Cristo es el único que da sentido a todo, a lo cósmico, a lo humano, a lo eclesial. Solo en Él está la clave para entender el plan creador y salvador de Dios. Es decir, nuestra identidad como personas o como cristianos, nuestro presente y nuestro destino final están ciertamente en Cristo Jesús. Quiera Dios que también nosotros pudiésemos transmitir con el mismo entusiasmo que Pablo nuestra fe en Cristo Jesús, sobre todo en medio de este mundo que también a veces pareciera dar prioridad a otros valores en su comprensión del mundo y de la historia, y empiezan a dejar a Cristo a un lado. Nuestra fe es cristológica, es cristocéntrica, y por eso nos llamamos cristianos. En el capítulo 5 de Lucas, comenzamos las discusiones con los fariseos, porque no ayunan los seguidores de Jesús, como lo hacen los seguidores del Bautista o de los fariseos. Y se acusa a los discípulos de ser comelones y bebedores, lo mismo que achacarán a Jesús. El tema no es tanto si ayunar o no,
o si el ayuno entra en el programa ascético de Jesús. Él mismo había ayunado 40 días en el desierto antes de iniciar su misión. Y la comunidad cristiana, desde muy pronto, dedicó 2 días a la semana, normalmente miércoles y viernes, al ayuno. Jesús no elimina el ayuno. Además, está muy arraigado en la espiritualidad del pueblo judío. El interrogante es si ha llegado el Mesías o no. El ayuno previo a Jesús tenía un sentido de preparación mesiánica, con un cierto tono de tristeza y duelo. Seguir haciendo ayuno es no reconocer que ha llegado el Mesías. Ha llegado el novio y sus amigos están de fiesta. La alegría mesiánica supera el ayuno. Luego, cuando de nuevo se les quite el novio, porque no les será visible desde el día de la ascensión, volverán a hacer ayuno, aunque ya no con ese tono de tristeza, sino más bien de esperanza. Sobre todo, Jesús subraya el carácter de la radical novedad que supone el acogerle como enviado de Dios, y lo hace con la doble comparación de la pieza de un manto nuevo en un manto viejo, o del vino nuevo en odres viejos. Aceptar a Jesús en nuestra vida comporta cambios importantes, queridos hermanos. No se trata solo de saber unas cuantas verdades respecto a Él, más bien de cambiar nuestro estilo de vida. Significa vivir con alegría interior. Por eso Jesús se compara a sí mismo con el novio y a nosotros con los amigos del novio. ¿Nosotros estaremos de fiesta? ¿Se nos nota? ¿O vivimos tan tristes, tan preocupados, tan cabizbajos por las cosas de este mundo, como si no hubiera venido todavía el Salvador? El Evangelio implica novedad radical. La fe en Cristo no nos pide que hagamos algunos pequeños cambios de fachada, o que remendemos un poco el traje viejo, o que aprovechemos odres viejos en los que guardábamos el vino anterior. La fe en Cristo pide traje nuevo y odres nuevos, porque Jesús rompe todo molde. Esto es lo que llamará Pablo revestirse de Cristo. Y revestirse no consiste en poner parches, o de hacer cambios superficiales, o de guardar lo nuevo en lo viejo. Los apóstoles tenían una formación religiosa propia del Antiguo Testamento. A ellos les costó ir madurando en la nueva mentalidad de Jesús. Nosotros quizás estamos rodeados de ideologías y a veces hasta de sensibilidades neopaganas. Y por eso hay que ir madurando poco a poco. Vino nuevo en odres nuevos. El vino nuevo implica actitudes nuevas, una manera de pensar propia de Jesús que no coincide con la de este mundo. Y ese es el cambio de mentalidad profundo que nos pide la palabra en este viernes. No con meros retoques externos. En muchos aspectos son incompatibles el traje de este mundo y el de Cristo. Por eso cada día que celebramos la Eucaristía, escuchamos la doctrina nueva de Jesús y recibimos su vino nuevo. Que pasen muy feliz viernes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.